amigos y amigas de Casetagunea, en el vídeo de hoy veremos cómo realizar la inscripción directa a los cursos. Antes de nada accederemos a la página web de Casetagunea, www.casetagunea.eus, e iniciaremos sesión con nuestro usuario y contraseña. Si todavía no tienes una cuenta, la puedes crear seleccionando registrarse. Si necesitas ayuda para realizarlo, también tenemos un vídeo explicativo. En este caso, como ya tenemos nuestro usuario, iniciaremos sesión y haremos clic en próximos cursos. La página nos muestra un buscador con la posibilidad de filtrar los cursos por centro, por tipo de curso y por curso. Si queremos filtrar por centro, desplegaremos la primera pestaña y elegiremos el municipio donde queremos realizar el curso. En la segunda pestaña podremos filtrar por tipo de curso. Puede ser un curso a distancia, una charla, un curso presencial o de videoconferencia. Y por último, si tenemos interés en un curso en particular, lo podremos filtrar en la tercera pestaña, donde podrás ver todos los cursos ofertados en nuestro catálogo. En este caso queremos realizar un curso presencial, por lo que filtraremos por el tipo de curso. De momento no voy a filtrar más y le daré a buscar. Y aquí me aparece una lista de todos los cursos presenciales que ofrece Casetagunea. En caso de los cursos presenciales es muy interesante poder filtrar también por centro, ya que algunos centros nos pueden quedar lejos de donde vivimos. Volvemos hacia arriba y yo elijo Donostia San Sebastián. También puedo elegir más de un centro. En este caso, como en Donostia hay varios centros, elegiré 2. Elegimos el curso que nos interesa y clicaremos en el título. Nos llevará a la ficha del curso donde nos dará toda la información, requisitos y un pequeño resumen del curso. En este caso, el curso que nos interesa tiene plazas disponibles y nos da la posibilidad de inscribirnos. Si el curso estuviese completo, el recuadro azul aparecería en rojo y no podríamos apuntarnos desde la web. Siempre podemos llamar al centro para preguntar sobre las plazas. Sigamos con la inscripción. Hacemos clic en inscribirnos y nos aparecerán los datos del curso y los datos de contacto. Revisa bien los datos de contacto, ya que si no son correctos no nos podremos poner en contacto contigo. Si todo está correcto, le damos clic en aceptar. Para cerciorarnos que nuestra inscripción se ha realizado correctamente, en la siguiente página veremos este mensaje de color verde. Imaginemos que nos hemos dado cuenta de que no vamos a poder asistir al curso que nos hemos apuntado y queremos dejar nuestra plaza vacante para que otra persona pueda ocupar nuestro lugar. Es muy sencillo, iniciaremos sesión en la web de Casetagunea y accederemos a mi cuenta. Aquí tenemos varias opciones, pero la que nos interesa ahora es mis cursos. Aquí podremos ver toda la información sobre los cursos que hemos realizado o estamos apuntados. En este caso haremos clic en cursos pendientes y simplemente haciendo clic en el botón rojo de eliminar inscripción nos daremos de baja. Por último, imagina que queremos realizar el curso de Canva en Bilbao. Filtramos en las pestañas como hemos aprendido anteriormente. Vaya, pues no está disponible el curso en estos momentos, pero tenemos la opción de apuntarnos a la lista de espera haciendo clic en este botón. De este modo, cuando el curso esté planificado, nos avisarán para realizarlo. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para enterarte de todos los trucos. ¡Hasta la próxima!